La gran aventura del automóvil. Si Creta no hubiese sido una isla, Ícaro, para escapar en vez de unas alas, habría podido imaginar un automóvil de cera. Y hoy quizá el hijo de Dédalo sería el símbolo de esta industria. Igual que el sueño de volar, el sueño de moverse en tierra sin ayuda animal se pierde en la noche de los tiempos. Leonardo da Vinci, en su Florencia natal, diseñó esta extraña máquina automóvil en el siglo XVI. Si bien no hacía más que sustituir el esfuerzo animal por altura de las circunstancias. Aquel día, sin embargo, Quiñones anotó una serie de primicias para la historia. Primer automóvil, primera tracción delantera, primer vehículo militar y primer accidente de tráfico. Los caballos empiezan a tener los días contados. En Gran Bretaña, Richard Trevithick le da un impulso considerable al vapor, presentando en 1803 la primera locomotora. De ahí a imaginar locomotoras de carretera no hay más que un paso que los ingleses salvan alegremente a mediados del siglo pasado. Estas autodiligencias, objeto de las burlas de los caricaturistas, tuvieron dificultades para imponerse frente a la competencia del ferrocarril. Sobre caminos llenos de baches, una serie de accidentes pusieron fin a estos extraños carromatos sin caballos. Los primeros automovilistas ingleses de los años 1890 estaban muy molestos por culpa de una ley, el Highway and Locomotive Act, Ley de Carreteras y Locomotoras, promulgada en 1865. No se trataba de una ley contra los automóviles, sino de una ley contra las grandes locomotoras agrícolas de vapor, que causaban muchos daños en los caminos y los puentes. En aquella época, la velocidad máxima era de 3 kilómetros hora en ciudad y de 5 kilómetros hora en el campo. Se exigía la presencia de un equipo de 3 hombres, uno de los cuales funciona. En cuanto a la historia de Panary-Levasseur, gira en torno a una viuda emprendedora donde las haya, Louise Sarrazin. Privada prematuramente de su esposo, convence a Émile Levasseur para construir motores Daimler bajo licencia. El altivo Levasseur accede y además se casa con la viuda Sarrazin. El automóvil, el verdadero automóvil, consigue arrancar en Francia ayudado por un noble con una gran afición, el conde de Dion, y su pequeño asociado Bouton, aunque otros como Serpollet siguen apostando por el vapor. Sin embargo, es a la personalidad de Armand Peugeot a quien le debemos el éxito de la firma de Franche Comté, que sin dejar de lado otros negocios, se lanzó del lleno al mundo del automóvil. En 1894, el periodista Pierre Giffard organiza la primera confrontación automovilística de la historia, la París-Rouen. El Petit Journal patrocina este encuentro que reúne 21 automóviles representando todas las energías de la época, vapor, gas, petróleo y electricidad. Los más veloces de Dion y Bouton llevaban 7 años esperando esta victoria. Tenemos que situarnos en los años 1880. Francia estaba saliendo de un periodo bastante complicado, la invasión alemana en 1870, la Comuna, etc., y la industria volvía a resurgir. Pero también era una época de fiestas, como suele ocurrir tras periodos de guerra. El duque de Morny, que era un verdadero juerguista, fue un día con el marqués de Dion a una juguetería para comprar cotillón para una fiesta, ya que no pensaban en otra cosa. Allí fue donde de Dion vio un juguete, una pequeña máquina de vapor con ruedas accionadas por una cadena. Y entonces se le ocurrió algo para sorprender a sus amigos, que en aquella época se pasaban el día pensando solo en divertirse. Visitó al fabricante, un pequeño artesano que trabajaba en Belleville, y le pidió que fabricara una máquina de vapor más grande que le permitiera sentarse encima. Este artesano se llamaba Bouton y su asociado se llamaba Trepardou. Así nació la asociación de Dion, Bouton y Trepardou. Fabricaron cierto número de triciclos a vapor que no eran muy eficaces, pero que funcionaban bien. Bueno, por lo menos lo suficientemente bien como para ir de paseo al bosque. Entonces el marqués de Dion, hombre de espíritu muy moderno, trajo de Alemania un motor Daimler de gasolina, un motor de explosión, y empezaron a fabricar un automóvil dotado de dicho motor. Fue entonces cuando a Trepardou, que era especialista en vapor, se le enfrentó al motor de explosión. Para alguien que fabricaba calderas de vapor, fue un poco como mentar la soga en casa del ahorcado. Resultado, Trepardou se marchó y se creó la asociación de Dion-Bouton, que marcó de forma decisiva los 50 primeros años del automóvil.
El primer motor de gasolina de rendimiento verdaderamente interesante fue el motor de Dion-Bouton. Además, fue el primer motor con encendido por ruptor. Tampoco hay que olvidar que fueron de Dion y Bouton quienes inventaron el primer motor en estrella para la aviación en 1889. Hay que reconocerles un mérito extraordinario. René Panard también participó en la carrera París-Rouen, compartiendo el primer puesto con Peugeot. Junto con Émile Levasseur, equipó sus automóviles con motores de gasolina Daimler, de los que Émile era el representante en Francia. Panard-Levasseur se convirtió en la primera marca francesa de automóviles. El primer Panard, que data de 1891, consiguió recorrer sin detenerse los 20 kilómetros que separaban la fábrica de la Puerta de Ivry de la ciudad de Villancourt. Fue suficiente para inaugurar su cartera con 6 pedidos. Panard conocía a Saracen y Saracen conocía a Peugeot. Eso bastó para que Armand Peugeot pusiera fin a Daimler fabricado por Panard. Ese mismo año, Peugeot comercializó 29 vehículos. Ya tenemos a casi todos los protagonistas en escena para levantar el telón de esta formidable aventura hecha de alegrías y dramas, de victorias y decepciones, una tragedia moderna que a veces tiende incluso a lo burlesco. Las estrellas están listas para entrar en escena. Louis Renault, Henry Ford, Adolphe Clément, Alexandre Darrac, Giovanni Agnelli, Marius Berliet, Louis Delage, Paul Panard, André Citroën, Adam Opel. Estos brillantes actores hicieron su debut en algún caso en un taller al fondo del jardín paterno, como el de los Renault, conservado con devoción frente al domicilio social de la empresa en Villancourt. El caso de Renault es ejemplar. A Louis le apasionaba más la incipiente mecánica que sus estudios. En 1898, ayudado por su hermano Marcel, convierte un triciclo de Dion en un cuadriciclo e increíblemente le añade nada más y nada menos que una caja de cambios de su invención que revolucionará el mundo del automóvil. Pero no quiere detenerse ahí y convence a sus hermanos Marcel y Fernand para fundar el 25 de febrero de 1899 la sociedad Hermanos Renault. En su ascensión industrial, Louis Renault crea en 1903 2 motores, uno de 2 cilindros y otro de 4. En 1903, la casa Renault, con 600 empleados, fabrica 1000 automóviles al año. 2 años más tarde, la producción aumenta un 20%. Ya nada detiene a Renault, que venderá de 1905 a 1906 1.500 taxis a la compañía de carruajes de París. Louis Renault était beaucoup plus innovateur que bien des historiens. Louis Renault era mucho más innovador de lo que piensan los historiadores del automóvil. El número de patentes registradas por Renault es considerable y las sigue conservando, según creo, el notario de la familia Renault, que hoy en día es también el notario de la compañía. Esa cantidad de patentes sorprendería a muchos técnicos de la actualidad por la calidad misma de esas invenciones. Y no hay que olvidar que Renault desarrolló sus fábricas en parte gracias a sus derechos como inventor y los pagos que recibió vendiendo las patentes que había registrado. Esta actitud le valió ser malentendido. Es decir, siempre estaba dispuesto a vender una patente, pero por el contrario, no estaba de acuerdo en comprarlas. Por eso hubo que esperar hasta 1939-1940 para que los Renault contaran con frenos hidráulicos, frenos Lockheed, porque para poder equipar sus automóviles anteriores a la guerra de 1939 con esos frenos, hubiera tenido que comprar una licencia, y estaba totalmente de acuerdo en vender licencias, pero no en comprarlas. Una de las estrellas de la aventura del automóvil, Ettore Bugatti, se dio a conocer ya antes de la guerra del 14. Ettore Bugatti se hizo conocido enseguida compitiendo en 1901 sobre un 3 ruedas italiano de Brinetti e Stucchi. Él había diseñado parte del vehículo y fue el primero en colocar 2 motores. Ganó 5 o 6 pruebas y dejó Italia en 1901. Se habló mucho de él en Francia, en Alsacia, en Alemania. En 1911 construyó el primer automóvil ligero diseñado para subir cuestas a gran velocidad, el tipo 13. Y de nuevo, después de la guerra, la Primera Guerra Mundial, sus famosos bólidos de tipo 35 inmortalizaron el coche de carreras durante 2 generaciones. El Bugatti de tipo 35 era el arquetipo de coche de carreras. Adolphe Clément concibe este tonel con motor Panard y desarrolla coches de carreras bajo el emblema del caballero Bayard.
Ford, por ejemplo, era un hombre que no desaprovechaba nada. Sus proveedores estaban muy perplejos porque Ford, siempre que encargaba piezas del exterior, decía qué dimensiones debían tener las cajas de madera en las que llegaban estas piezas. Y los proveedores se preguntaban, ¿por qué Ford nos pedirá siempre cajas de tal tamaño o de tal dimensión? De pronto, varios años después, uno de sus proveedores descubrió el porqué. Las cajas, una vez desmontadas, correspondían exactamente al tamaño del suelo del modelo Ford T, saliéndole así gratis a Ford, claro. Se ahorraba miles de dólares con ese truco. La historia de Daimler y de Mercedes comienza con el siglo y se confunde rápidamente con la historia de las carreras automovilísticas. En 1926, Daimler y Benz se fusionan para seguir fabricando Mercedes, que hasta entonces era marca de fábrica de Daimler. Todo el mundo conoce el nacimiento de los Mercedes. El cónsul general en Niza, Émile Gélani, quería dedicarse a la importación de automóviles Daimler en Francia. Pero sabía perfectamente que el nombre Daimler no gustaba en ese país. Así que encargó automóviles Daimler y los vendió en Francia bajo el nombre de Mercedes, que era el nombre de una de sus hijas. Después de aquel primer París-Rouen de Giffard, las carreras entre ciudades se multiplican. En 1895, durante la carrera París-Burdeos, Levasseur conducirá en solitario durante 48 horas y 47 minutos a una media de 24 km/h. Amadé Bollé se despide. Los hermanos Michelin intentan imponer el neumático. Y entonces llega el triunfo francés. En cierto modo era la revancha de 1870. Henri Fournier gana en Berlín a una media de 61 km/h. Un éxito total reforzado al año siguiente por la victoria de Marcel Renault en la París-Viena. La odisea austríaca de Marcel Renault permanecerá en los anales del automovilismo. La prueba constaba de un recorrido de 990 kilómetros por carreteras empedradas. En Belfort la media roza los 100 km/h. Después de 15 horas, 47 minutos y 43 segundos, Marcel entra en el hipódromo de Viena envuelto en una nube de polvo. Tras él, su hermano Louis. Sus automóviles ligeros, potentes y de pequeño tamaño pudieron más que las temibles carreteras austriacas. Incluyendo todas las paradas, Marcel Renault sostuvo una velocidad media de 62,5 km/h desde París. Las primeras carreras automovilísticas empezaron en 1894. Todavía no participan verdaderos coches de carreras. Se compite con el material del que se dispone, que ya comienza a ser competitivo. Yo sitúo los primeros coches de carreras en 1901. Las dos marcas principales, ambas francesas, Mors y Panhard, competían con frecuencia entre ellas, pero el modelo de 1901 contaba ya con 60 caballos, cuando el modelo del año anterior solo contaba con 30. Por lo tanto, se trataba de los primeros coches de carreras. Luego llegaría la París-Madrid en 1903. Entre los participantes, los hermanos Renault. La carrera acaba en catástrofe, 8 muertos, una decena de heridos. La víctima más ilustre es Marcel Renault. En Quevera, su coche se sale de la carretera al intentar adelantar a otro participante. Marcel Renault cae a una zanja. El coche se hace pedazos y su mecánico resulta gravemente herido. Los gobiernos francés y español, conmovidos por este desastre, deciden detener la carrera en Burdeos. Las grandes competiciones automovilísticas se desarrollarán a partir de entonces en circuitos cerrados, como la Copa Gordon Bennett, que se disputa en Irlanda en 1903. James Gordon Bennett, propietario del New York Herald Tribune, llegó a París en 1887 para fundar una edición francesa de su periódico. Millonario y apasionado por el deporte, tuvo la idea de organizar una gran competición internacional a la que daría su nombre. Después de 3 competiciones organizadas en Francia, James organiza su carrera en Irlanda en julio de 1903. Se presentan 12 participantes. Gana Genazzi en su Mercedes, seguido por los 2 Panhard. Al año siguiente es Alemania quien recibe la Copa Gordon Bennett en un terreno especialmente duro, escogido, según dicen, por el propio Kaiser en la montaña del Turnus.
El francés Terry gana la carrera con su automóvil Richard Brasier de 80 caballos. La copa vuelve así definitivamente a Francia, ya que la quinta y última edición de la carrera también se la llevará un automóvil francés. En cuanto los automóviles empezaron a funcionar razonablemente, los constructores pensaron en fabricar coches de carreras. Y evidentemente, como el rendimiento de aquellos pequeños motores era bastante limitado, su primera idea fue fabricar enormes motores de carreras de 9 litros de cilindrada, de 15 litros de cilindrada, todo ello para compensar un poco su escasa eficiencia. En el Museo del Automóvil de Mougins tengo un Gladiator, que es el coche de carreras más antiguo de Francia, un verdadero monstruo. Lleva un motor de 4 cilindros y 9 litros de cilindrada. Ya se pueden imaginar lo que cuesta poner eso en marcha. Hay que tener brazos de atleta. Pero era un monstruo que a pesar de todo funcionaba y que, por cierto, sigue funcionando. Alcanza los 160 kilómetros por hora. Claro que sin frenos, porque ese coche no tiene frenos, por supuesto. En esa época se decía, nada los detiene, ni siquiera los frenos, y llevaban motores que giraban a 1500 revoluciones, a 2000 revoluciones. 1906, primer Gran Premio del Automóvil Club de Francia disputado en el circuito de Le Mans. Dietrich, con sus motores de 18 litros de cilindrada, supera todos los límites conocidos. El hijo de Clément, Albert, participa por primera vez en carreras con su Fred A, un Clément Beillard. Los números se asignan según la marca. El 5A es un Brasier, igual que el 5B y el 5C. En total, no menos de 23 coches franceses participan en la carrera. Gabriel, que defiende los colores franceses, sale en primer lugar. El italiano Lancia conduce un Fiat. He aquí el nuevo Renault. A fin de que esta carrera sea una prueba tanto para los hombres como para las máquinas, todas las reparaciones deben ser efectuadas por los propios participantes. Es una carrera de 1200 kilómetros y los problemas no han hecho más que empezar. El circuito se compone de 3 rectas muy largas y totalmente planas. Se trata sobre todo de una prueba de velocidad pura, aunque también hay que tener en cuenta las curvas de enlace. La organización ha echado el resto colocando nada más y nada menos que 65 kilómetros de vallas protectoras. De momento, un Brasier va a la cabeza conducido por Barese. El Hotchkiss, que iba en primer lugar, pierde una rueda durante la primera etapa. Lancia, la esperanza italiana, se detiene en su stand. Excelente cantante, se dice que es capaz de detectar una nota desafinada en un motor tan fácilmente como en uno de los aires de Wagner a los que es tan aficionado. Hoy es el sistema de refrigeración lo que está desafinando. Los italas tampoco afinan muy bien, y Ziziz, en su Renault, encabeza la carrera para Francia. Los Brasier van en segundo y tercer lugar. La superioridad francesa parece aplastante, a pesar del calor que ya es prácticamente tropical. La primera jornada de la carrera casi ha finalizado cuando Leblond termina de reconstruir su rueda tomando prestados radios, no solo de sus propias ruedas, se murmura, sino incluso de las de sus adversarios. Ahora se trata de una verdadera prueba de resistencia física. Un polvo fino y abrasivo mezclado con barro ataca ferozmente los ojos de los pilotos y algunos de ellos apenas ven la carretera y tienen que abandonar.
Justo antes del mediodía, la masa de espectadores ve llegar al vencedor. En primer lugar, Suissis, un antiguo mecánico. En segundo lugar, el participante más joven, Albert Clement. A la mañana siguiente se reanuda la carrera. Suissis toma la cabeza tranquilamente, pero las posibilidades de una victoria francesa aún no están claras, mientras que el piloto italiano Felice Nazzaro sube al segundo lugar. El joven Albert Clement tiene dificultades. Deberá cambiar los neumáticos de sus ruedas, mientras que los Renault y los Fiat tienen llantas recambiables. El coche de Suissis no solo es rápido, sino que además puede cambiar una rueda en 2 minutos, cuando Clement necesita 15. El pobre Albert pierde cada vez más terreno en beneficio del Fiat italiano. El camino de madera fabricado especialmente para rodear la ciudad de Saint-Calais es uno de los puntos negros. Shepard, un amateur americano, va en cuarta posición. Clement ha vuelto a la carrera esforzándose por alcanzar al Fiat, mientras que ahora Brasil ocupa el cuarto lugar. El americano se rinde, una segunda rueda le abandona y las otras han empezado a quedarse sin radios. Ahora ya nadie puede alcanzar al Renault y Suissis saluda a la muchedumbre con una ventaja de más de 30 minutos sobre Nazzaro. Este primer gran premio es de todo punto un éxito. El Renault gana, mientras que Italia con Nazzaro en su Fiat se lleva la segunda posición, lo que le da al palmarés un agradable sabor internacional. Para mí, la historia del automóvil empieza un poco con mi padre. Cuando era pequeño, supe que mi padre, apasionado de la mecánica, había dejado a su familia para entrar en el equipo de competición de Renault de aquella época y acabar en el circuito de Dieppe probando un coche de competición de los de entonces. Aquellos automóviles de competición contaban, por primera vez, con ruedas que solo iban sujetas por una tuerca central, más exactamente por un perno central. Allí, en una de las curvas del circuito, que era muy grande, el circuito de Dieppe era donde se realizaba el Gran Premio del Automóvil Club francés, de cerca de 27 o 30 kilómetros. Y fue en la curva de Londinier, en esa famosa curva, donde perdió 3 de las 4 ruedas, colocadas con aquel montaje experimental, y terminó su carrera de piloto en una charca de Londinier que había justo a la salida de la curva. Puede que hoy en día los incidentes de las primeras carreras nos parezcan cómicos, pero en realidad constituyen un verdadero peligro que los actuales pilotos de Fórmula 1 no estarían dispuestos a afrontar. El primer circuito de carreras del mundo fue el de Brooklands, en Whitebridge, cerca de Londres. Un hombre muy rico, concesionario de la marca Italia Lock King, poseía allí un gran terreno y tuvo la idea de construir
una pista de velocidad para automóviles. Las primeras carreras eran en todo semejantes a las carreras de caballos. Los pilotos llevaban casacas de colores como los jockeys, se hacían apuestas, igual que en las carreras de caballos. Todavía quedaban por inventar los rallies. Mónaco se encargó de ello en 1911. Los participantes salían desde las grandes capitales europeas. En esa misma época, en Indianápolis, los americanos inventan la carrera más peligrosa del mundo, las 500 millas, donde en 1913 el Delage de René Thomas alcanzará la victoria. Durante el Gran Premio de Francia de 1914, como anticipo a la Segunda Guerra Mundial, empezó la lucha contra los Mercedes alemanes. Vean cómo el Mercedes blanco de Sailer deja atrás a Cañó. Al final de la primera vuelta es el francés Georges Boileau quien encabeza el pelotón. Luego, ante la desesperación de los espectadores, un Mercedes alemán demuestra ser el más veloz de todos. Sailer encabeza la carrera, Boileau es segundo. El coche alemán va en primer lugar y los coches franceses le van pisando los talones. Boileau va en segundo lugar y el número 35, el Delage de Tiré, es tercero. Pero los tres Mercedes que siguen en la carrera parecen querer dar que hablar y más o menos a media carrera, Lawton Slugger asciende a la segunda posición. Es la última vuelta y mientras los primeros cruzan la meta, el coche azul no se encuentra entre ellos. Boileau ha abandonado la carrera. Lawton Slugger ha ganado. Los Mercedes se clasifican en primer, segundo y tercer lugar. La victoria alemana es aplastante. El gran protagonista de las carreras automovilísticas de principios de siglo fue ante todo el motor de explosión. Eclipsó por completo los motores en este coche eléctrico en forma de torpedo. América se convierte por algún tiempo en la defensora del coche eléctrico. Solo durante el año 1912 se fabricaron 10.000 vehículos de este tipo. Pero enseguida la electricidad acabará relegada a la flota de vehículos urbanos y carretillas de uso industrial. Existía un Kliager eléctrico que había recorrido 400 kilómetros sin necesidad de recarga. Una distancia enorme. Pero hay también, creo yo, un aspecto freudiano que explicaré si me permiten. Un coche eléctrico es ágil, silencioso, no hace ruido, mientras que las personas que compraban automóviles en 1900, cuando en París había de 4 a 5.000 coches, son los mismos que hoy en día tienen Ferraris, los 4 o 5.000 parisinos que hoy en día tienen Ferraris y Jaguars, exactamente los mismos. Entonces el coche eléctrico no se consideraba viril, y el automóvil sirve y servía para seducir a las mujeres. Aquellos inventos eléctricos no tenían buena pinta, en cambio un caballero que tenía su pequeño torpedo biplaza y que, como decía la literatura de la época, los músculos de acero asomaban bajo la fina batista, cuando hacía girar la manivela hacía mucho ruido y olía fuerte, y eso resultaba muy viril. Es una de las razones, aunque no la única, pero es una de las razones que ha dado preferencia a la gasolina. Si John Boyd Dunlop no hubiese sido un padre atento, el neumático habría tardado más tiempo en aparecer, porque fue para hacer más cómodo el triciclo de su hijo, por lo que John Dunlop, entonces veterinario, tuvo la idea de crear la cámara de aire. Pensando que esta mejora podría ser comercializada, este escocés la cedió demasiado pronto y volvió a su oficio. En Francia, los hermanos André y Edouard Michelin crearon unos neumáticos fácilmente desmontables. Tuvieron un éxito inmediato y duradero. En 1904, Michelin fabricaba ya neumáticos de clavos y la publicidad empieza a hacer famoso el muñeco Michelin. Tendrán, no obstante, que luchar contra todo tipo de inventos extravagantes, como esta curiosa rueda elástica. Mi padre, por ejemplo, siempre decía, mi chofer me va a conducir a tal o cual sitio. En realidad ese nombre viene del hecho de que el chofer tenía que calentar la bujía. La invención en 1903 de la magneto de alta tensión, que producía una chispa fuerte y regular, fue decisiva. Paralelamente, el monocilindro se perfecciona y se empieza a soñar con multiplicarlos. Partiendo del monocilindro, se inventa el 4 cilindros. Luego, el 8 cilindros. Mientras Knight llegó a diseñar un motor sin válvulas, otros las multiplicaban.
Se habla mucho ahora de los coches de 4 válvulas por cilindro, está muy de moda, pero les recuerdo que fue el ingeniero Henry quien en 1912 diseñó 2 motores para coches de carreras Peugeot con 2 árboles de levas en cabeza de 4 válvulas por cilindro. No es nada nuevo. Pero sobre todo se vieron motores con 2 árboles de levas en cabeza. Se puso de moda ponerles 2 válvulas, luego 4, luego vuelta a las 2. Y ahora parece que la moda se ha quedado en 4 válvulas para los turismos punteros. Se puede decir que las 4 válvulas por cilindro son algo nuevo para los turismos, pero en realidad no lo son para los coches de competición. No bastaba con hacer automóviles cada vez más veloces, también había que hacerlos frenar. Así pues, los frenos se van perfeccionando y en 1900... El primer coche Panhard fabricado por Levasseur y Panhard fue concebido de tal forma que los pedales ocupaban la misma posición que hoy en día. Es decir, si aceleramos con el pedal de la derecha, si frenamos con el pedal central y si embragamos con el pedal de la izquierda, es porque Levasseur concibió esta disposición que se ha mantenido hasta hoy en todos los automóviles. Por lo tanto, muchos inventores que en aquella época no se consideraban tales, tuvieron una influencia considerable en la evolución de los acontecimientos, ya que supieron anticipar el desarrollo que tendría el automóvil a partir de entonces. No piensen que una cosa tan sencilla como el volante fue inventada desde el primer momento. Hubo que pasar por la cola de vaca, una especie de timón dirigido hacia adelante que vemos aquí en el primer Ford. Luego se inventará este extraño accesorio copiado no ya de los rumiantes, sino de la bici americano. Aerodinámico. Triplex inventa el vidrio de triple espesor, cuyo empleo desgraciadamente tardó en generalizarse. Creadores de carrocerías como Labourdette o Le Tourneur Marchand diseñaban las carrocerías sobre chasis desnudos. Solo algunos modelos populares, como el BB de Peugeot, poseía una carrocería de origen. Las demás las diseñaba el fabricante más cercano que, siguiendo la tradición, les daba la apariencia de carruajes, recuerdo de un pasado próximo. Hoy en día se ofrecen coches con 4 ruedas motrices y con dirección en las 4 ruedas. Hay que recordar que en la Primera Guerra Mundial el ejército francés ya disponía de vehículos con 4 ruedas motrices y con dirección en las 4 ruedas. Se trataba de camiones de la artillería del ejército, fabricados por Renault y por Latil, equipados con 4 ruedas motrices y con 4 ruedas directrices. Así que cuando me hablan de ciertos países que están adelantados en todo, pienso en lo que ocurría ya en 1914 y la cosa tiene gracia. Lo que me parece sorprendente es que ya en 1907 se había inventado prácticamente todo lo que se refiere a las nuevas posibilidades y soluciones para automóviles. El automóvil era también un fenómeno social. Servía para mostrar un cierto rango y para afirmar la propia personalidad. Era el símbolo preferido de la alta sociedad. Nacieron nuevas modas. Elegante para pasear por el bosque. Sorprendente para protegerse de la intemperie. Bufandas, cuellos, velos, pantallas, gafas protectoras... Todo vale para proteger a las elegantes y a sus mascotas. Cuanto más se pone de moda el automóvil, más se adapta la moda a él, y los fabricantes de accesorios se lanzan con entusiasmo. Llegan a crear máscaras terroríficas que contribuirían a la mala reputación de los automovilistas. La imaginería popular es prolija en escenas pavorosas cuyos protagonistas son los automóviles. Acusado de todos los males, el automóvil atravesará un periodo difícil. Se dice que provocaba abortos en las vacas, aunque el automóvil a quienes asustaba de verdad era a los caballos que se desbocaban a la menor detonación.
pero el fiel caballo tenía los días contados. Aunque conseguiría a veces tomarse la revancha ante los vehículos motorizados. Las ciudades son invadidas por este fenómeno. La Compañía General del Ómnibus inaugura en París en 1906 la primera línea de autobuses. Todo está por hacer, y aquel puñado de visionarios habrán vislumbrado el formidable destino que conocerá el automóvil. En 1895, el automóvil contaba 5 años de edad. En aquel momento no era aún el medio de transporte que llegaría a ser más adelante. Un cierto número de deportistas se reunieron y decidieron fundar un club. Fueron el conde de Dion, el barón de Chillan y unos cuantos amigos. Fundaron el Automóvil Club de Francia. Su fin era reunir cierto número de personas para hacer vida social de club, mientras hablaban del automóvil y apoyaban su desarrollo. Después de la guerra de 1914, las carreteras no eran más que caminos para caballos. No estaban asfaltadas. Algunas estaban empedradas. Cuando apareció el automóvil, Braque compró un Vinot de Gangan y le hizo poner carrocería. Él mismo lo diseñó porque en aquella época se compraba solo el chasis. Era poco corriente comprar el coche completo. Encargó una carrocería en tándem, es decir, tenía 2 plazas, una detrás de otra, y como les decía, las carreteras eran terribles. Había que ir conduciendo de lado a lado porque las carreteras tenían demasiados baches y los coches tenían que pasarse al carril de al lado. Cuando el carril de la derecha tenía demasiados baches, debían pasarse al carril de la izquierda. Eso hacía que, por ejemplo, en el Valle del Ródano, donde había espacio llano, las carreteras llegasen a medir hasta 50 metros de ancho. Mientras Braque viajaba hacia el sur, al llegar a la altura de Orange, en uno de aquellos famosos campos transformados en carreteras, escuchó un ruido muy curioso en su coche, pero no se detuvo. Había que intentar no detenerse porque no era fácil volver a arrancar el coche de nuevo. Después de algún tiempo se volvió para ver si su esposa Marcelle estaba bien y vio que toda la parte trasera del coche había desaparecido, incluida la señora Braque. Rápidamente dio media vuelta y encontró a su mujer todavía sentada en la parte trasera esperándole pacientemente. A principios de siglo, Francia poseía una red de carreteras excepcional promovida por Napoleón. Eran carreteras de tierra en las que los primeros automovilistas levantaban nubes de polvo, llegando a cubrir por completo los árboles que las bordeaban. Unas nubes de polvo que obligaban a cerrar las ventanas en cuanto se oía a lo lejos el sonido de un automóvil. El asfaltado se hizo indispensable y en 1906 hace su aparición gracias al doctor Guglielminetti. Los nuevos franceses saben conducir. Y en las calles de París se mezclan los olores del estiércol y el de los gases de escape. Los taxistas todavía no son tan populares y la felicidad parece completa. Desgraciadamente, el archiduque Francisco Fernando, igual que Kennedy 50 años después, es asesinado en su automóvil. Es la guerra. Los taxis parisinos requisados escribirán en septiembre de 1914 una de las más bellas páginas de la historia. Para intentar detener el avance alemán en el Marne, el general Gallieni envía 1.200 taxis que transportan 5.000 hombres al frente. Eran taxis Renault de 2 cilindros y a pesar de las numerosas averías y de las chapas abolladas, la ofensiva será un éxito. Los taxis de París se han transformado en los taxis del Marne. La población se organiza para entrar en guerra. Los hombres van al frente y las mujeres los sustituyen en todos los campos industriales, principalmente en el del armamento. André Citroën, nombre aún desconocido en el campo automovilístico, fabrica obuses. Antiguo oficial de artillería, consigue convencer al Estado Mayor de que le permitan fabricar los proyectiles que el ejército precisa y que la industria mal organizada no alcanza a fabricar. André Citroën no hace las cosas a medias. 50.000 obuses al día saldrán de su fábrica del Quai de Javel, 100 veces más que los demás industriales. Se necesitan obuses, sobre todo en Verdún, en febrero de 1916, al comienzo de la más terrible batalla de la Primera Guerra Mundial. En 6 horas, la artillería alemana lanzará unos 4 millones de obuses sobre los soldados franceses. En esta batalla, que duró 3 meses, el automóvil jugó un papel esencial, ya que por la antigua vía sacra que conducía a Verdún pasaba un vehículo automóvil cada 14 segundos, aprovisionando de armas y hombres aquella terrible ratonera.
Por su parte, el coronel Estienne intenta imponer el carro de asalto a un mando que se muestra reacio. Louis Renault acepta el riesgo solo y empieza el estudio del carro FT. Durante la guerra, los ingleses tuvieron la idea de fabricar verdaderas fortalezas sobre cadenas y le dieron a ese proyecto, y a la propia máquina, el nombre en clave de tank, que en inglés significa tanque. Los llevaron al frente de Isère. Eran verdaderos mastodontes de 30 a 40 toneladas, con varios cañones, ametralladoras, con 10, 12 tripulantes. Era fantástico. Aquellos tanques se desplazaban a una velocidad de 6 kilómetros por hora, que era la velocidad de un soldado. Fue Renault quien tuvo la idea de fabricar máquinas mucho más ágiles, mucho más ligeras, y en particular el famoso Renault FT-17, que entró en batalla en 1917 y que sobre todo lo hizo con mucha eficacia. Digamos que, antes, los carros de asalto ingleses iban situados uno por batallón, o sea, uno por aquí, otro por allá, pero enseguida eran blanco de los cañonazos. Pero el Estado Mayor francés tuvo la idea de colocar 50 carros en un terreno de menos de 1 kilómetro de ancho. Hay que imaginar lo que sentirían los soldados alemanes al ver llegar esa masa interminable de blindados, rugiendo, disparando, feroces y sobre todo muy ágiles, que no tenían la obligación, como aquellos carros enormes, de avanzar en línea recta y que se deslizaban por entre las trincheras. No cabe duda de que fue un elemento importante que ayudó a la penetración francesa. Al hacerse la paz, los industriales tenían que demoler sus fábricas de armas. La opinión era unánime: nunca más la guerra. ¿Pero qué fabricar en lugar de buses? Automóviles, por supuesto. Francia se pone manos a la obra y se dota de una industria automovilística muy eficaz. Louis Renault está preparado, Delage, Boisin y los demás también. Pero será André Citroën quien revolucione el panorama automovilístico francés de la posguerra. Siguiendo el modelo americano, producirá el Citroën Tipo A y muchos otros modelos sorprendentes. Pero eso ya es otra historia que les explicaremos en el volumen 2.